Bueno, esta es mi primera grabación. Espero que no me ponga tan nervioso como para hacer un papelón. Eh, lo que me llevó a animarme fue el hecho de que me vi desbordado y tenía ganas de hablar un poquito de lo que está pasando en la zona de Rusia y Ucrania y hacer un análisis personal. Porque saben que no le huyo a conversaciones de temas bastante complicados y complejos, donde ya hay una tendencia a opinar de una sola manera, hay un solo polo y el mundo está descubriendo que Rusia es un país dictatorial, por decirlo de alguna manera, y agresivo. Pero creo que si bien concuerdo en muchas de esas cosas y en este caso creo que Putin, a no ser que tenga un as bajo la manga, porque sabiendo que Ucrania no pertenece todavía a la OTAN y las necesidades económicas que tienen por intercambio con Rusia y el desplome de bolsa hacia inversiones en el mundo haría que los que en teoría y de manera dialéctica le dan un apoyo a Ucrania se mantengan al margen y después no pase más de ahí, pero sí permitirle de alguna manera bajo protesta los demás países invadir Ucrania, cosa que también debo aclarar, estoy en desacuerdo. No obstante eso, el tema no era para hablar mal de Rusia, sino para hacer un análisis que vengo haciendo hace quizás 20 años de una idea sociopolítica que tenía muy claro en mi cabeza ya hace mucho tiempo y que a varias personas se lo he comentado, que era la intención, ya desde apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, hubo una idea original que fue cuando se formó la NATO, o sea, la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, y recordemos la palabra Atlántico, que está integrada por países como Grecia, por Turquía, y que fueron anexando otros países como Bulgaria, Albania, Italia, y para ser un poquito más ridículo, Australia y Nueva Zelanda. Originalmente, cuando se crea la NATO o la OTAN, la idea era manejar tres patas de esa mesa, que eran las únicas importantes, que era, al finalizar se postularon y creo que se decretó, de hecho, que las dos potencias surgientes y con más poder en el mundo eran Estados Unidos y en ese momento, bueno, la Unión Soviética, pero básicamente Rusia. Cuando se forma la OTAN, la intención era mantener a Estados Unidos junto a Europa como aliado. No como enemigo declarado, pero sí ponerle una mano en el pecho y tenerlo vigilado y controlado a Rusia. O sea, casi lo opuesto a lo que pasó en Estados Unidos. O sea, una mano te trae, la otra empuja y después Alemania bajo los pies de la OTAN o de toda Europa, o sea, pisándole la cabeza. Aparentemente esto provocó en cierto modo la Guerra Fría y hipócritamente se dijo, y ahora se está viendo para pocos, ¿no? Porque se está viendo para muchos, disculpen, que la Guerra Fría no se terminó, al contrario, yo creo que se inició la Tercera Guerra Mundial en ese momento. Cuando cae el muro de Berlín, coincidencia no, o sea, cae la Unión Soviética y aparte Alemania recupera la postura y se puede parar ya que le sacaron el pie de la cabeza y los países socialistas soviéticos quedaron algunos como países y otros como republiquetas y Rusia pasó a ser nuevamente Rusia y bueno, y el mundo se había normalizado y se había terminado la Guerra Fría y bla, 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 puras patrañas y mentiras. Y en ese momento, sintiéndose fuerte Estados Unidos, se
clamó o autoproclamó el sheriff del mundo. Tal es así que con la excusa de recuperar un país que había pertenecido históricamente a sirios, caldeos, babilónicos, sumerios, ya que quedaba en la antigua Mesopotamia, para liberar a Kuwait, que obviamente lo más interesante que tenía era el petróleo, no importaba la historia. En el año 89 Estados Unidos invade Irak y la famosa tormenta del desierto y todo lo que vino después. Pero eso fue para mostrar poder, dado que desde Vietnam, que habían tenido una guerra terriblemente decepcionante y una pérdida estrepitosa con miles y miles de muertos, ni contar la de los vietnamitas, pero perdieron. Después se habían encargado de manera diplomática, o sea, utilizando a la CIA, de mover las fichitas aquí y allá, y sobre todo Latinoamérica, exceptuando México, que siempre fue muy servil a los intereses de Estados Unidos. Disculpen, no estoy viendo si sigue grabando. A los intereses de Estados Unidos en manejar los hilos como para donde se volcaban un poquito más hacia la izquierda, implantar dictaduras. Pero ya Estados Unidos se estaba proclamando como el que manejaba y determinaba quién pertenecía al eje del bien y del mal. Entonces, no me quiero ir por las ramas porque hay temas que quiero dejar para otro momento. Cuando se pensó que al caer el muro de Berlín se había acabado la Guerra Fría, apareció el sheriff y no terminó la Guerra Fría. Comenzó la Tercera Guerra Mundial. Hubo países que se impusieron sobre otros. Hay países como Palestina que no se le permite ser países. Hay países como parte de Palestina que no se les permite ni siquiera pescar, como la Franja de Gaza. Ya no estamos hablando de expandirse, no. Están dentro de una jaula y ni siquiera tienen salida al mar, que sería una buena posibilidad de obtener recursos naturales para propia subsistencia. O sea que hay guerras donde gente no tiene país. Acá hay muchísimos refugiados palestinos y no se los reconoce. Eso es guerra encubierta. A partir de ahí se empezó a separar lo que eran los buenos y los malos, el eje del bien y el eje del mal. No me interesa entrar en esa discusión. Yo creo que según los movimientos que hagan, todos son ejes del mal. Y en este caso, lo que sí quedó bien claro fue que Estados Unidos, junto a la OTAN, de una manera no muy sutil, a partir de los 2000, con las Torres Gemelas como leitmotiv, invadieron Afganistán e Irak. Irak, que ya había utilizado de manera bastante directa para que entre en guerra con Irán. No obstante, Estados Unidos también se encargaba de venderle armas a Irán. Y tengo 12.000 archivos de la CIA aquí en la PC, donde desclasificado, donde está claro que con el dinero con las armas que se vendían a Irán desde Estados Unidos se les utilizaba para comprar droga. Pero bueno, la idea era quedarse con el petróleo de Irán, cosa que después no prosperó porque estos dos países se dieron cuenta que los estaban haciendo pelear y bueno, se fue calmando todo hasta que Irak, que era el socio contra Irán de Estados Unidos, fue invadido. Pero ya para los 2000 ya había otra motivación, era cercar a Rusia. ¿Y a qué hablamos de cercar? Teníamos como socios Corea del Sur, la India. Aparentemente Pakistán estaba en contra. Pero no nos olvidemos que cuando Estados Unidos invade Afganistán, casi 8 años después pasa a Pakistán con la anuencia del gobierno de Pakistán, que supuestamente no tenía buenas relaciones, y deja entrar un grupo de comando para que capturen y maten al supuesto Bin Laden. O sea que las relaciones malas las tomó
de manera muy así con pinzas, ¿sí? Delicadamente. Si a eso le sumamos que anexaron a la OTAN, que como ya dije antes, para mí la idea era vigilar a Rusia, podemos decir que agregaron a Bulgaria, Rumania, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, y actualmente le quedaba, bueno, Belarus y Ucrania. Pero hay que entender que en todos estos países, al pertenecer a un solo grupo bélico, en definitiva es un ejército, se implantan bases militares y bases misilísticas. Ya Ucrania tiene potencial nuclear y los misiles están a solo 5 minutos de Moscú. Yo lo quiero plantear de esta manera. Invirtamos los roles. En la OTAN, a la OTAN pertenece Rusia y el que está afuera es Estados Unidos. Supongamos que la OTAN pone bases militares en México y en Canadá apuntando hacia Estados Unidos. ¿Cuál hubiese sido la reacción? ¿Qué diría en este momento el periodismo? ¿Estados Unidos se quedaría con los brazos cruzados? ¿O se metería como se metió en Corea, como se metió en Irak, en Afganistán, en Vietnam, en todos los lugares donde ha podido meterse, en Siria, que ha hecho desastre durante años, y se les critica a los rusos que incursionaron a mitad del 2015, entraron y limpiaron todo, borraron el famoso ISIS, creado por Estados Unidos, Inglaterra, Israel y Turquía, mayoritariamente con presos liberados por Arabia Saudita. Y en un par de meses que entró Rusia, desde junio, julio hasta octubre, noviembre, hicieron una limpieza y quedó expuesto Estados Unidos como que era todo un, como dice alguien conocido por todos, burda patraña. Y bueno, y a eso hay que sumarle a este encierro físico y estratégico, como si estuviésemos jugando al TEC o al ajedrez, cuando uno va ahogando y poniéndolo en subsfam al rival, que hace unos pocos años en un convenio Estados Unidos hizo que Arabia Saudita, que ahora tiene como un enamoramiento con Estados Unidos que es tan ridículo, porque el día que el petróleo no sea necesario, Estados Unidos le va a hacer un corte de manga terrible y Arabia Saudita, como que la mayoría de los países árabes, derrocha. Y ya lo vemos en Venezuela, que cuando te la gastas todas y no tenés otro recurso, después caes en un pozo muy profundo. Hicieron que el petróleo caiga a precios históricamente increíbles. Y hay que tener en cuenta que el mayor ingreso de Rusia es el petróleo y el gas. Petróleo que va casi todo destinado a China y el gas que va vía Ucrania. Y en los últimos 8 años Ucrania se cansó de cerrarle la compuerta, el grifo, la canilla y extorsionarlo a Rusia, no dejando pasar el gas que no llegaba a Europa y pidiendo que a ellos no le aumentaran el precio. En ese momento la Unión Europea no dijo absolutamente nada, se la aguantó como un gentleman. No obstante eso, ahora están preocupados porque por el conflicto, que el gas, pero no se preocuparon cuando la extorsión venía de parte de Ucrania. No estoy justificando el ataque, estoy solamente haciendo un relato de lo que sucedió. Están ustedes poder agarrar, googlearlo y le van a salir información de diarios, de periódicos del momento. No estamos hablando de Wikipedia, que gente escribe lo que se le canta. No, 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 no. Esto es historia. Es historia. Así que creo que Putin tiene la cabeza ida y está cometiendo un error terrible, independientemente de que puede ser que la jugada le salga bien, ya que los países de la OTAN, al no estar alineados con todavía Ucrania, no pueden saltar a defenderlo porque sería una guerra más, y por otro lado, económicamente, por más malo que sea Rusia, vale más el dinero que los malos y se va a seguir teniendo relaciones. A todo esto
China la mira desde afuera y a río revuelto ganancia de pescadores. Espero que tal vez el video me haya salido bien porque estoy teniendo bastantes problemas con el sonido. Bueno, espero que les haya gustado y si esto prospera, continuaré.